La hora pico, 9 Venturini. Capítulo 11. El lavadero de autos de su amigo Antonio quedaba en Vía del Mare. Antes de elegirlo como su estación de servicio de referencia, Débora había pasado por varios, para llegar a la conclusión de que Antonio era el más rápido y el más barato. Además, el encargado de limpiar los interiores era un indio de una particular meticulosidad. Lo devolvía tan lindo y perfumado que, durante las primeras 24 horas, no se animaba a fumar adentro. Esta vez, pensó Débora, su profesionalidad iba a ser puesta a prueba, pero la habilidad se demuestra justamente en las empresas más arduas. Cuando llegó, había un auto esperando antes que ella, y otro al que ya le estaban poniendo el shampoo. Bashir, ¿está bien si te dejo el taxi? El indio estaba restregando vigorosamente unas alfombras con un cepillo, presumiblemente las del Citroën enjabonado. Déjame las llaves, yo me ocupo. Perfecto, ¿cuánto va a tardar? ¿Hay que limpiar adentro también? Sobre todo adentro, vomitó un chico. Entonces 40 minutos. Bashir, cuando hablaba de horarios, más que indio era suizo. Débora miró la hora en el celular. Se sincronizó con el uso horario de Bashir, dejó las llaves en la guantera y se fue al bar. Era un lindo día, y hacía bastante calor, así que se sentó en una mesa afuera y se puso a mirar el celular. La camarera, una rubiecita rumana, se acercó a preguntarle si quería algo. Un cartel en la entrada promocionaba un happy hour a precio regalado. Miró la hora. Era un poco temprano para el aperitivo. Además, si le paraban, a uno de sus compañeros le habían hecho el control de alcoholemia y había dado positivo con una cerveza. Voy a tomar un capuchino, por favor. ¿Para comer tienen algo salado? Sándwiches de miga, tostados de jamón crudo, medallones, pisetas. Muy bien, voy a ir adentro para elegir. Respondió un mensaje de Jessica, que le preguntaba por qué había desaparecido, y uno de su madre, recordándole que comprara café y huevos. Después entró a ver qué ofrecía la casa. Con respecto a la variedad que había propuesto la rumana, el panorama era muy decepcionante. 2 sándwiches de miga resecos y un tostado cuyo jamón casi estaba marrón. De los medallones ni rastro. La parte de dulces no era mucho mejor. Al final, optó por una torta de guindas de la que no se podía esperar nada, pero tampoco un envenenamiento. La camarera rumana se había ido al otro lado de la barra, donde un hombre, que podía ser su padre, estaba preparando el capuchino. Débora se acordó de que el bar había estado manejado hasta hacía poco por 2 viejos, marido y mujer. Cuando el hombre puso delante de ella la taza de capuchino no pudo contenerse. ¿Los dueños anteriores ya no están? Se jubilaron, ya no aguantaban más. El hijo tiene su propio emprendimiento. No tenía ganas de meterse con el bar. Demasiado trabajo. Así que los relevamos nosotros. El hombre hizo un gesto con el que aunaba su destino con el de la joven rumana. Ella no era la camarera, y él no era el padre. Eso estaba claro, pero se los veía felices. Lamentablemente, el capuchino también estaba asqueroso. El café era malo y la leche larga vida. Débora no quería ni pensar en el happy hour. Alguien corría el riesgo de terminar pasando mejor vida. Pensó que, a pesar del amor, si la oferta alimenticia era esa, iban a durar poco. Capítulo 12. Cuando después de 40 minutos por reloj volvió al lavadero de autos, encontró su taxi estacionado junto a la vereda, más brillante y reluciente que las hornallas de las publicidades. Bashir le entregó las llaves. Sí que estaba sucio. Ya lo sé, pero sos el mejor. Tomá, quédate con el vuelto. Débora también había heredado esto del padre. Muertos de hambre, pero siempre señores. Estaba yendo hacia el taxi cuando el indio la llamó. ¡Débora! Me parece que a algún pasajero tuyo se le perdió esto. Bashir tenía un celular en la mano. Lo encontré en el piso, abajo de la alfombrita de atrás. Débora agarró el smartphone. Debe ser la madre del chico, una estúpida. Gracias, Bashir. Mejor se lo devuelvo. Se lo guardó en el bolsillo y subió al auto. No se puede negar que estuvo tentada de sacar la tarjeta SIM, tirarla y quedarse con el teléfono, porque era caro y de última generación, pero sobre todo porque la presunta dueña era odiosa. Pero después, como siempre, el sentido de la honestidad fue más fuerte. No por nada había soñado con entrar en la policía y no en la banda de la Magliana. Se había quedado en la zona, por lo cual, a pesar del tránsito, en un cuarto de hora llegó a la casa del traficante de Canoli. Tocó el portero eléctrico. Atendió a la filipina. ¿Quién es? ¿Está la señora? Sí, ¿quién la busca? Soy la taxista que la trajo de Fuyiminuco. La señora se dejó el celular en mi auto. Un momento. Pasaron 5 minutos. Débora estaba por volver a tocar cuando escuchó la voz de su pasajera. Perdón, ¿pero quién es?
La filipina no había entendido, o más probablemente era ella la que no había entendido. Soy la taxista, repitió Débora impaciente. Se dejó el teléfono en mi auto. ¿Pero qué dice? Si acabo de hablar con mi marido. Habrá sido otra persona. Y colgó, sin saludar ni dar las gracias. Cuando uno es imbécil, no hay nada que hacer, pensó Débora, mientras hacía girar el celular entre sus manos. Intentó encenderlo, pero estaba bloqueado. Repasó mentalmente todas las personas que habían estado en su taxi en los últimos días. Pasaron delante de sus ojos rusos, japoneses, una pareja de ancianos, un alemán, y entonces tuvo la iluminación. Volvió al verla, hurgando en la cartera con las manos temblorosas, sacando todo nerviosamente y frenética, guardándolo de nuevo. Todo menos el teléfono. Empezó a transpirar, un poco por la emoción y un poco por el miedo. Habían pasado 3 días desde el homicidio y el teléfono había estado siempre en su auto. Podía ser que nadie lo hubiera pensado, que el idiota del comisario no lo hubiera llamado cuando se dieron cuenta de que en la cartera de la pobre faltaba el celular. Tenía que llevarlo a la policía, pero primero tenía que asegurarte de que fuera, efectivamente, el celular de Mónica Costa. Con las manos temblorosas abrió la carcasa, extrajo la tarjeta SIM, puso la suya en su lugar. Después apretó el botón de encendido y la pantalla se iluminó. Fue de inmediato a la agenda, con la esperanza de que algunos números se hubieran guardado en la memoria del teléfono. Y así era. La recorrió rápidamente y obtuvo la confirmación que buscaba. Bajo la letra E había un Eugenio, así como un Eugenio Villarrobolsa. Era su celular. Aprovechó para revisar también los mensajes, pero la casilla estaba vacía. Lo mismo las fotos y los videos. Qué lástima. Evidentemente habían quedado todos en la tarjeta, igual que los mensajes de voz. El registro de llamadas recientes, sin embargo, dio algunos resultados. 10 llamadas perdidas, 20 llamadas salientes, 20 entrantes. Fue de inmediato a las entrantes. La última era la del sábado a las 9:45 de la mañana desde un número privado. Por los demás, los números más frecuentes eran Eugenio, con 4 llamadas, una tal Valentina, con 3, una tal Flaminia, con 2, empatada con una tal Oxana. Después, una llamada de un tal Paolo, otra de un tal Ricardo, que como Débora recordó era el nombre del fotógrafo, y otros números no agendados, de los cuales no figuraba en una lista de 20 llamadas unas buenas 7 veces en menos de 3 días. Después pasó a las llamadas salientes. Allí el ranking cambiaba. En el primer puesto estaba Valentina con 5 llamadas. En el segundo Oxana con 4, Paolo y Ricardo estaban empatados en 3, 2 eran a una tal Giovanna y en último lugar Eugenio, con una sola llamada en 3 días. Al número que había llamado 7 veces, Mónica había vuelto a llamar solo 2 y figuraba 3 veces más en las llamadas perdidas. Quien fuera, más que alguien buscado, era alguien que buscaba, y con bastante insistencia, por otra parte. Débora tuvo el impulso irrefrenable de marcar ese número, pero por suerte se detuvo. Era tarea de la policía. Ella ya había hecho suficiente. Ahora tenía que volver a poner la tarjeta en su lugar y después ir derecho a llevarle el celular al querido comisario Raggio. Pero semejante hallazgo, pensó Débora sonriendo para sí mientras apretaba el trofeo, tenía que ser recompensado a un buen precio. Capítulo 13. Por suerte, esta vez Débora no tuvo que hacer antesala en la comisaría de San Lorenzo. El comisario la recibió después de solo 10 minutos. Durante esa breve espera, aprovechó para ayudar al agente calocero a atender qué quería un grupo de turistas norteamericanos, víctimas de una estafa que los pobrecitos trataban de explicar en su idioma, el cual conocía el 90% de la población italiana menor de 50 años, pero no el joven representante de las fuerzas del orden. Cuando finalmente entró en la oficina de Raggio, el comisario la recibió con una sonrisa. Pase, me alegra que haya venido. La estaba por llamar. Aquel exceso de amabilidad le hizo sentir incómoda. Tenía algo de falso. ¿Por qué toda esa cordialidad teniendo en cuenta que su último encuentro había sido todo menos amistoso? ¿Alguien se lo había dicho? Imposible. Aparte de Bashir, nadie más estaba al tanto de su hallazgo. El comisario sacó el paquete de Camel y le ofreció uno. Le acercó, solícito, el consabido cenicero y fue a abrir la ventana. Débora ya conocía el ritual, pero esta vez el comisario parecía motivado por una cortesía particular hacia la invitada, más que por su exigencia de un orden y precisión. ¿Quiere un café o alguna otra cosa? Té, capuchino. Acá hay una cafetera, pero hace un café intomable. Yo siempre pido que me lo traigan del bar. Se comportaba como si fueran viejos amigos, y esto le hizo desconfiar más aún. No, gracias. ¿Podría ser un vaso de agua? Eso es una invitación de la casa. Raggio sacó
2 vasos de plástico y una botella de un mueble, y le sirvió a la visita. Cuando se acercó para encenderle el cigarrillo, Débora sintió un perfume, una mezcla de aftershave y jabón Palmolive. Miró instintivamente la mano del comisario a través de la llama del encendedor. Siempre le habían resultado atractivas las manos de los hombres, era lo primero que miraba. La del comisario era una mano grande para un hombre de complexión mediana chica, y con las venas a flor de piel. Raggio le señaló la silla y, sin agregar más, recuperó su lugar detrás del escritorio. Entonces, ¿por qué vino a verme? Primero dígame usted por qué me quería llamar. Así que la señorita vuelve con el juego de quién la tiene más larga, pensó el comisario. Era una forma de hablar que usaba mentalmente con sus superiores y verbalmente con sus colegas. Le surgió instintivamente con la joven taxista, que lo miraba directo a los ojos con aire desafiante. Está bien, por ahora se lo iba a dejar ganar. Estuve pensando en el relato que me hizo del viaje en taxi y de la llamada. Y dado que usted es la última persona que vio a la señora Costa con vida, quería hacerle algunas preguntas sobre ciertos detalles que quizá en su momento usted pudo haber omitido porque le parecieron irrelevantes, pero que podrían ser de gran importancia para la investigación. Débora sonrió para sus adentros. Sabía que tenía en el bolsillo lo que el comisario estaba buscando, y saboreaba el momento en el que se lo iba a poner delante de sus narices. Recuerda con exactitud si, después de haber recibido la famosa llamada, la señora volvió a guardar el celular en la cartera. Decidió esperar antes de asestar el golpe de efecto final. Quería mantener la expectativa. Así es, estoy segura. Terminó la llamada y lo volvió a guardar en la cartera. ¿Y no volvió a sacarlo después? No, me parece que no. El comisario se tocó el lóbulo de la oreja. Era un gesto que hacía seguido. Débora ya lo había notado la vez anterior. Lo hacía cuando reflexionaba en silencio. Le gustaba esa especie de tic. Escondía un pensamiento, una perplejidad, una duda, una inquietud. Por instinto quiso ayudarlo, pero solo un poco. Sin embargo, ahora que lo pienso, cuando llegamos y ella buscaba el dinero, que por cierto nunca me dio, me parece que volvió a sacarlo de la cartera. Sacó todo porque no encontraba la billetera y quizá también haya sacado el teléfono, pero no estoy del todo segura. De golpe se detuvo. Desde su cartera salía la vibración inconfundible de un ringtone. Por Dios, ¿cómo puede ser que suene? ¡Qué idiota! Era el suyo. Disculpe. Por favor, responda. ¿Mamá? Sí, ¿qué pasa? No, todavía estoy en el trabajo. Ya sé, es que hay tránsito. Eduardo Raggio contuvo una risita. Mamá, ahora no puedo hablar. No, no compré café, tampoco huevos. Está bien, chau. Y cortó. Se sintió un poco avergonzada. Para mostrar desenvoltura, le dio una pitada al cigarrillo. Raggio se dio cuenta y la ayudó, retomando desde donde había quedado. Pero esta vez le salió tutearla. Entonces, ¿no te acordás si Mónica Costa, cuando buscó la billetera, sacó, entre otras cosas, el celular? No, dijo Débora sacudiendo la cabeza. Entonces, Raggio suspiró resignado. Decime por qué viniste a verme. Para hacerle un regalo. El comisario la miró con sorpresa. Por un instante se sintió halagado. Entonces, todavía valía algo si una linda 25añera se había llevado tal impresión como para decidir hacerle un regalo. La ilusión no duró nada. Débora metió la mano en la cartera, sacó el celular de Mónica Costa y lo apoyó en el escritorio. Lo encontré hace alrededor de una hora en mi taxi, en el piso, en la parte de atrás, abajo de la alfombra. Si no hubiera llevado el auto a lavar, quién sabe cuánto tiempo habría quedado ahí. Raggio estaba petrificado, sin palabras. Cuando se recompuso le preguntó, ¿y cómo sabes que es suyo y no de otro pasajero? Porque lo encendí y miré la agenda. Figura el nombre del marido y de la clínica. Villa Rosalba, ¿no? El comisario estuvo a punto de saltarle al cuello a esa mocosita entrometida, como se decía en sus pagos, y que terminara como Mónica Costa. Le había tomado el pelo y lo había hecho quedar como un idiota, pero estaba contento de tener finalmente entre sus manos aquel objeto preciado, en cuya búsqueda había puesto a trabajar a todo su equipo desde el descubrimiento del cadáver, y cuyo hallazgo, gracias a la mocosita entrometida, podía hacer que la investigación diera un salto y brindar en poquísimo tiempo pistas del asesinato. Apeló a todo el autocontrol posible. Tomó el celular entre sus manos y se puso a observarlo con la desafección de un detective inglés. Este objeto no será de gran utilidad. Gracias. Hizo una pequeña pausa. Aunque lo tendrías que haber traído a la policía de inmediato, sin abrirlo. ¿Y cómo hacía para saber que era de la pobre y no de otro pasajero? Al comisario se le escapó una risa. En el fondo, la chica le resultaba simpática. Decime una cosa, ¿querés entrar en la policía? Entonces Débora le soltó todo, como si se confesara con un cura. Ni siquiera ella sabía por qué, pero sintió que no podía hacer otra cosa.
Tal vez porque él se estaba riendo y ella la pregunta le había dado ganas de llorar. O quizá porque sentía que podía confiar en él. Me había notado, había ganado el concurso a viceinspectora. También hice el curso de formación y obtuve el puntaje máximo en la evaluación final. Era la mejor de la clase. Vaciló por un momento, porque sintió que se le estaba quebrando la voz. Y temió que de un momento a otro también se le empezaran a humedecer los ojos, lo cual habría sido el fin. Se recompuso enseguida, se tragó el nudo y dijo todo de golpe. Después se murió mi padre, en casa necesitábamos otro ingreso, de modo que me quedé con su licencia. Es por eso que manejo el taxi. Ragio se quedó mudo. Por querer hacerse el gracioso, el chiste le había salido mal, y ella, en cambio, le había revelado en un instante una página importante y dolorosa de su vida, una confesión espontánea, íntima y sincera. Se quedó en silencio, sin saber qué decir. Volvió a tocarse el lóbulo de la oreja durante un tiempo, que a Débora le pareció infinito. Después esbozó una sonrisa torpe. Qué pena. Habría sido una buena policía. Debajo de la coraza áspera del comisario, Débora advirtió algo de ternura. Vio la brecha que se había abierto en la pared, mal revocada de Ragio, y aprovechó la ocasión. Escuche. No, tratándolo de usted no iba a lograr nada. Ser muébula. De valor. Escuchá. Si te prometo que voy a hacer una tumba, que me coso la boca, que no le digo nada a nadie, ni siquiera a mi madre o a mi mejor amiga, ¿me dejarías participar de la investigación? La chica nunca dejaba de sorprenderlo. Mira que no es una película. Todo esto es real. Ragio señaló a su alrededor con el índice, abarcando la habitación, la comisaría y el cuerpo entero de la seguridad pública de la nación. Ya lo sé, pero no tengo intenciones de interferir. Solo quiero seguir esta historia de cerca. Yo conocí a Mónica Costas. Fui yo la que llevó a que la mataran. Podés estar tranquila de que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. El comisario se había levantado. Quería ponerle fin a esta conversación que estaba saliéndose por completo del protocolo de investigación. Débora entendió que le quedaban pocos minutos para intentar lo imposible. Se lo pido, te pido solo que me tengas al tanto. Si descubrís algo, si sospechás de alguien, no quiero enterarme por los periódicos. Ahora tenía los ojos húmedos y la voz quebrada, levemente ronca, pero esta vez no hizo nada para disimularlo. Ragio estaba en serias dificultades. Se tocó de nuevo el lóbulo de la oreja. Débora lo interpretó como una buena señal. Hagamos lo siguiente. Seguimos en contacto. Yo te llamo si hay novedades concretas y después cuando quieras nos juntamos a charlar. Accedió incluso a darle el número de su celular. A fin de cuentas, era la testigo de un delito. No tenía nada de malo volverse localizable. Después, ya en la puerta, lo tomó de sorpresa nuevamente. Y decime, ¿cuándo hacen el funeral? Evaluó si era oportuno darle esa información. Probablemente el anuncio aparecería el día siguiente en las necrológicas. Pasado mañana a la mañana. ¿Dónde? En la iglesia del Sagrado Corazón de María, en Piazza Euclide. Entonces nos vemos ahí. Débora desapareció sin darle tiempo de agregar nada. Capítulo 14. Al día siguiente, en la pausa del almuerzo, fue a buscar a Jessica al negocio para comer juntas. Le había mandado un mensaje adulador para que la perdonara por la desaparición del domingo anterior. Desde que había leído la noticia del homicidio no había vuelto a hablar con ella, aunque varias veces había estado tentada de llamarle y contarle todo. Tal vez, por esto mismo, no había querido verla, por miedo a no aguantarse a no poder quedarse casada. Desde que eran chicas, Débora y Jessica se contaban todo. Los enamoramientos, los novios, los celos, las envidias, los miedos, las penas, en fin, todos los grandes y pequeños secretos, incluso aquellos que uno no le cuenta a nadie porque lo avergüenzan. Pero esta vez había hecho una promesa. Había una muerta de por medio y estaba comprometido el trabajo de su amigo comisario. De modo que tenía que apretar los dientes y no dejar que se le escapara ni media palabra. ¿Cómo hacen los agentes encubiertos? Eso mismo tenía que hacer ella. Bueno, ¿y qué estuviste haciendo estos días que no tuve noticias tuyas? Ni siquiera me respondiste los mensajes de Facebook. Jessica estaba sorbiendo un milkshake de frutilla, mientras que Débora se había impuesto un licuado de manzana y zanahoria, menos calórico. Nada, estuve trabajando mucho. Volví a casa y me tiraba a dormir. Me había empezado a preocupar, pensaba que te pasaba algo. Débora quería evitar preguntas demasiado específicas sobre estos 3 días fatídicos, así que se concentró en succionar con el sorbete hasta la última gota de su licuado. Vació todo lo que quedaba del líquido anaranjado, espuma incluida, hasta aspirar aire, produciendo un ruido de bomba de succión que le fue de gran ayuda para cambiar de tema. ¿Te conté que dejé la dieta?
Sabía que para Jessica este siempre era un tema apasionante. Pero bajé de peso igual. Mirá, se levantó la remera y metió 2 dedos en los jeans. ¿Te acordás de cómo me apretaban? ¡Wow! Jessica miraba admirada la panza de la amiga. Nada mal, ¿no? Algunos en el bar habían empezado a mirar, pero a Débora no le molestó en lo más mínimo. Tener la panza plana, sin rollitos ni barriga, siempre había sido, después de entrar en la policía, el segundo sueño de su vida. Ahora que lo estaba cumpliendo, ¿por qué no disfrutarlo un poco? Me parece que ahora sos 42, sentenció Jessica, con el tono de un general que coloca una medalla en el pecho de un héroe de guerra. Sobre la mesa, el celular de Débora hizo un bip imperceptible. Te llegó un mensaje. Deben ser los pesados de la cooperativa. Se bajó la remera fastidiada. Mejor lo apago. Jessica jugaba con la pulsera de colores que adornaban su delgada muñeca. La subía y la bajaba, como un abaco. El domingo, después, me quedé en el balneario todo el día. Estuve ayudando porque me parecía mal que estuvieran todos trabajando y yo ahí comiendo y bebiendo gratis y tomando sol. Mientras tanto, Débora, resoplando, había recuperado su celular. ¿Y sabes entonces qué pensé? Que este verano, cuando cierre el negocio, en vez de irme de vacaciones, que igual, ¿a dónde voy a ir si no tengo un centavo? Me voy a trabajar con Cristian. En definitiva, también es estar en el mar, ¿no? ¿Qué decís? Débora no respondió. Miraba la pantalla de su Samsung. ¿Me estás escuchando? Sí, dijo Débora, y volvió a mirar el celular. ¿Quién te escribe que quedaste así de atontada? Estiró la mano llena de pulseras tintineantes, pero la amiga apartó el teléfono y lo guardó rápidamente en la cartera. Nadie, son los de la cooperativa, ya te dije, mintió, no tan bien como de costumbre. Jessica paró las antenas. ¿Estás con alguien? Sí, ojalá. ¿Te parece que si conozco a alguien y pasa algo no te lo voy a decir? Tal vez si es casado. Sobre todo si es casado. Las dos amigas se pusieron a reír y brindaron a su sempiterna. Complicidad con 2 pintas de cerveza, bastante poco dietéticas. Durante el resto del almuerzo hablaron de dietas, bikinis y del proyecto de Jessica de trabajar en La Sirena. Pero Débora, sin que su amiga lo advirtiera, no hacía otra cosa que pensar en el mensaje que había recibido. Era del comisario Raggio. Si querés ir al funeral, vamos juntos. Vení con el taxi. 9:30 en la puerta de la comisaría. Hasta mañana. Capítulo 15. Al día siguiente, a las 9:25, 5 minutos antes del horario convenido, 20 del habitual de Débora, el taxi Siena 23 estacionó frente a la comisaría de San Lorenzo. Había sido un día de siroco, de cielo cubierto y aire caliente, pesado. Débora había abierto todas las ventanillas para que corriera un poco de aire. Era inútil. No había un hilo de viento. Hasta los cipreses del cementerio de verano estaban bien erguidos, sin la más mínima oscilación, inmóviles. Parecían de mentira, una pintura al óleo sobre fondo gris. Esperar la ponía ansiosa. Empezó a transpirar impaciente. Encendió el aire acondicionado para respirar un poco. No lo vio acercarse. Solo vio que se abrió la puerta y se lo encontró sentado a su lado. ¿Preferís que vaya atrás? Raggio parecía de buen humor. No hace falta, respondió Débora, seria. Raggio llevaba un traje gris, de verano, que lo hacía parecer más flaco, una camisa azul mal planchada y una corbata azul oscuro. Una vestimenta apropiada para un funeral, había pensado él. Una vestimenta de chofer del ATAC, pensó ella. ¿Sabes por qué quiero ir con vos al funeral? Débora no respondió. Manejaba concentrada en la calle. El comisario continuó su soliloquio. Para pasar desapercibido. Nosotros los policías somos reconocibles a media legua. En cambio, en Piazza Euclide está lleno de taxis. Y hoy, con el funeral, Débora tuvo la sospecha de que intentaba justificarse, más consigo mismo que con ella. Ercole es una persona importante. Va a haber muchísima gente. Estacionamos afuera de la iglesia y los miramos entrar y salir. El comisario tiritó. Esto es una heladera. ¿Tenés calor? Hace calor, respondió ella, pero apagó el aire acondicionado para complacerlo. Después, con tono profesional, le preguntó, ¿al marido lo interrogaste? Raggio estaba predispuesto al interrogatorio. Esta vez se lo esperaba. En definitiva, si la había involucrado, tenía que darle un poco de crédito. Sí, tiene una cortada de hierro. Estaba en la sala de operaciones. Hay testimonios del asistente, del anestesista y del medio personal de la clínica. Eso lo decía el periódico. Quería saber cómo estaba. Físicamente, pero no. Si estaba destruido e intentaba contenerse, o si estaba desesperado, pero era todo un teatro. Raggio dejó escapar una risita. Me parece que mirás demasiado Montalbano, de Rick y compañía.
Cuando a alguien como Ercole le matan a la mujer en circunstancias escabrosas, la primera preocupación, antes incluso que lidiar con el dolor, es esquivar las salpicaduras de barro. Su problema hoy por hoy es salir limpio del escándalo. Claro, el escándalo. Hasta ese momento, Débora no había pensado nunca en este aspecto de la cuestión. La palabra le parecía antigua, pasada de moda. Venía del pasado, de los relatos de su abuela, cuando hablaba de la infancia en su pueblo y de una prima suya que había tenido un hijo sin marido. Mónica, con su muerte, había llevado el escándalo de esa familia de bien, distinguida y respetada por todos. Y el escándalo, como una mancha de aceite en el asfalto, podía extenderse hasta alcanzar el edificio en el que vivían, la clínica del profesor, la facultad de la hija, donde fuera que la familia Ercole pusiera un pie. Una vez más pensó en la elegancia y el refinamiento de la mujer rubia. Volvió a oler el perfume atalcado con el que había inundado su taxi, y su muerte le resultó todavía más chocante, con la estela de mierda que dejaba atrás. Esa muerte vergonzosa, sucia, bochornosa, era un escupitajo en la cara de todo aquel decoro. La voz grave del comisario entró en sus pensamientos. De cualquier modo, si querés saber si el marido estaba desesperado, no estaba desesperado. Mantuvo la compostura durante todo el interrogatorio sin quebrarse en ningún momento. Le pareció advertir una pica de molestia en el tono de Raggio. El taxi ya había tomado vía Guiboldo del Monte. La calle estaba congestionada, con una fila de autos que no lograban entrar en la plaza. Delante de la iglesia, a los pies de la escalinata, estaba el coche fúnebre con el chofer y los empleados de la agencia funeraria. Todavía quedaba algún rezagado subiendo las escaleras, pero la mayoría ya estaba adentro. El servicio debía haber comenzado. Una Yamaha se detuvo a unos pocos metros del taxi. El motociclista bajó rápidamente, se quitó el casco y lo guardó en el pequeño baúl. Después, a pesar del retraso, se miró en el espejito lateral y se arregló el pelo. Satisfecho por su look, se puso a subir las escaleras, saltando escalones de dos en dos. ¿Este quién es? Paolo, el peluquero. Así que este era Paolo, una llamada entrante y tres salientes. Ya lo interrogué, era íntimo de la muerta, se hablaban casi todos los días. Es típico de las mujeres de su tipo tener un amigo maricón. Habituado a hablar con sus colegas, se le había escapado. Gay, se corrigió. Débora no le dio importancia. La corrección política no era lo suyo. Estaba reflexionando sobre la frecuencia con la cual la mujer como Mónica iba al peluquero. Probablemente la misma con la que ella se lavaba los dientes. De todas maneras estaba en el local a la hora en que mataron a Mónica. Él también tiene una colección de testigos. ¿Dónde queda el local? En Vía Fratina. Por un momento, Raggio se olvidó de que no tenía un colega a su lado. Pensó que tal vez estaba hablando demasiado y se calló. ¿Por qué todas esas llamadas entre él y Mónica? Te dije, eran amigos. Permanecieron en silencio unos minutos. Después, Débora giró y lo miró a los ojos. También le había llamado el día anterior. ¿Por qué? Raggio intentó rehuir la mirada de ella, pero no lo logró. Nada, cosa de mujeres, quería volver a teñirse. A él no le quedaban turnos, ella insistió, y como nunca podía decirle que no, finalmente la hizo ir igual para complacerla. Raggio miró por la ventanilla, como si la historia hubiera terminado ahí. Y entonces nada. Si era tan amigo, ella le habrá hecho alguna confidencia, ¿no? Si no, ¿qué clase de amigo era? No se podía negar, la muchacha tenía lo que necesita para ser policía. No soltaba la presa, no había forma de hacerla desistir. No, ninguna confidencia, respondió el comisario, seco. Solo dijo que estaba nerviosa. Salieron juntos del local alrededor de las 9 y todo cierra porque el marido confirmó que esa noche Mónica volvió a las 9:30. Y eso es todo lo que nos contó. El maricón, concluyó Débora. Por otra parte, esa palabra tan ofensiva la aprendí de ustedes en Roma. Nosotros decimos mariposón. Mucho más elegante. La disquisición lingüística fue interrumpida por un movimiento de personas que empezaron a salir de la iglesia. Las puertas se abrieron de par en par y apareció el ataúd que, a falta de parientes masculinos jóvenes y fuertes, era llevado sobre los hombres por los cuatro sepultureros a sueldo con sus correspondientes anteojos negros, y atrás, siguiéndolos, un cortejo de familiares, amigos y allegados. Entre estos últimos, un hombre de unos 60 años, entrecano, impotente, alrededor del cual todos se aglomeraban. Aunque tuviera algunos años más, Débora reconoció a Eugenio Ercole de la foto. ¿Ese con traje azul al lado de la chica rubia es el viudo? Sí, y esa es la hija, Valentina. Valentina, 3 llamadas entrantes y 5 salientes. Entre madre e hija es normal, un poco enfermizo, pero nada raro. A fin de cuentas, si su madre no trabajara, ¿no la llamaría 10 veces por día? En cuanto salieron de la iglesia, la muchacha se alejó del padre. Enseguida se unió a ella una mujer que se parecía a la difunta, pero mucho menos linda. Se podría decir que era una mala imitación de ella. ¿Quién es esa pelirroja que está con la hija?
Flaminia Costa, la hermana de Mónica. Débora recordó haber leído una entrevista que le habían hecho en Il Messaggero, unos días después del crimen. Un poco más joven que la hermana, separada. Tiene una galería de arte cerca de Via dei Serpenti. La tía hablaba sin parar con la sobrina. A Débora le llamó la atención el atuendo de la chica. Entre toda la gente era la única de luto. Llevaba anteojos negros y un tailleur del mismo color que Jessica. Habría lapidado con un ni mi abuela se pondría eso. Flaquísima, casi transparente, apuntó Débora, sensible al tema que los demás. En el caso de Valentina Ercoli, de más no había nada. Se había reducido a lo esencial, el mínimo de grasa posible para permitir la supervivencia. Si no fuera por la circunstancia infausta en la que se encontraba, Débora hasta habría envidiado a esa muchacha etérea, esa sílfide de aspecto sufrido, de heroína romántica, tan chic y elegante. Pero teniendo en cuenta que toda esa gente estaba allí reunida para acompañar a su madre al cementerio, Siena 23 se avergonzó de su pensamiento frívolo, lo ahuyentó y volvió a mirar a la huérfana con la mirada desafectada y objetiva de un investigador. Valentina Ercoli estaba rígida como un maniquí, con la cartera al hombro. Del rostro de la muchacha no se veía más que la boca. El resto de la pequeña cara quedaba oculto detrás de los grandes lentes. Los labios estaban cerrados, aprestados, tensados, en una mueca dolorosa. Débora pensó en cómo habría estado ella si su madre se hubiera muerto así, de repente. Encima asesinada de esa manera. Y esa chica rica, esquelética, vestida de grande, con el pelo rubio que le brillaba a la luz del sol, seguramente teñido por Paolo a imagen y semejanza de la difunta, le dio pena. Volvió a pensar en la foto de la niña recién nacida en brazos de su madre. ¿Quién hubiera dicho que ese ser maravilloso que te sonreía, te alimentaba, te arrullaba, y para vos era el universo entero, iba a terminar así, estrangulada, brutalmente y abandonada semidesnuda en una cama deshecha, con un vestido usado descartable? Mientras Débora seguía el curso de sus fantasías, Raggio sacaba fotos a granel con una pequeña cámara digital. ¿Qué haces? Un souvenir del funeral. 9 veces de 10, si el asesino conocía a la víctima, no puede evitar participar de las exequias. Débora recordó que esto también se lo había explicado su ex profesor del curso de formación, el doctor Gianelli. Por aquella época, el viejo magistrado le había tomado simpatía y a ella le gustaba quedarse después de clase a conversar con él, a escuchar sus historias. Sintió ganas de ir a buscarlo, de hablar con él, de contarle sobre el caso Costa y su implicación fortuita. ¿Quién sabe qué podía decirle? Cuando le había comunicado que no iba a seguir en la policía, él se había puesto mal. Le había aconsejado que lo pensara 2 veces. Pero ella había desaparecido de un día para otro y no lo había vuelto a buscar. Dejó ir ese pensamiento y volvió a concentrarse en el comportamiento del comisario. Raggio había terminado la cobertura y ya había guardado la cámara de foto. ¿Qué haces ahora? ¿Me acompañarías a casa? Te pago el viaje, obviamente. No, considerar un patrullero. Fue de tal modo perentoria que el comisario no se atrevió a insistir. Por un momento permanecieron en silencio. Él le indicaba el recorrido y ella lo cumplía, como si fuera un pasajero normal. Fue él quien rompió el hielo. ¿De dónde sos? De Ostia. Lindo, está cerca del mar. Débora respondía con monosílabos. Yo nací en una ciudad costera, Agrópoli, ¿conoces? Ella dijo que no con la cabeza. Cuando hablaban sobre la investigación se sentía en su salsa y la lengua le corría, pero cuando la charla se trasladaba a la vida privada se le hacía un apagón en el cerebro. En el Golfo de Salerno hubo otro silencio, en el cual Débora se esforzó por formular un esbozo de pregunta, para no parecer una momia egipcia. ¿Hace mucho que estás en Roma? La voz le salió un poco rígida, pero por lo menos había dicho algo. 8 años, pero tengo a mi familia en la Toscana, cerca de Siena. Habían llegado a lo más alto de la panorámica. ¿Ahora por dónde sigo? Acá hay un bar, se llama Zodíaco, se ve todo Roma. Te invito a tomar algo, para compensar el servicio. Si querés invitarme a algo está bien, pero no por el servicio. Fui yo la que te pidió seguir la investigación, y esto forma parte del trabajo. Una respuesta un poco agresiva, pero Raggio la tomó de cualquier modo como un sí y sonrió. Apenas habían tomado la avenida que llevaba al Zodíaco, cuando la radio del taxi cobró vida. Siena 23, ¿dónde estás? Débora estuvo tentada de cortar la comunicación, pero después iba a tener que dar explicaciones. Respondió con fastidio. Suena Balduina, pero todavía no empecé el servicio. ¿Y qué esperás? Había dicho que hoy hacía el segundo turno, el del mediodía. ¿Y qué hora crees que es? ¿Por qué? ¿Por qué este imbécil había tenido que llamar y arruinarlo todo? Estaba yendo tan bien, estaba mostrándose las cartas de a poco, de una a la vez, y hasta se estaba empezando a relajar, como con un viejo amigo, con un primo lejano, que no veía desde hacía mucho o un exnovio reencontrado. Habría querido tomar el aparato y arrojarlo por la ventanilla.
En cambio, se limitó a responder: ok, empiezo el turno en 15 minutos. Sí, pero 15 minutos reales, no 15 minutos de los tuyos, insistió la voz, más inoportuna que nunca. Ok, cambio y fuera. Débora trató de colgar rápido, irritada. Sí, chau, Secre 007. Mirá que si volvés a desaparecer te llamo de nuevo. Débora cortó la comunicación, que estaba decayendo estrepitosamente. Que te pise un tren, pensó para sí. Este imbécil hasta podría haberlo desanimado a Dante en su primera cita con Beatriz. Por suerte, Raggio no hizo comentarios, se limitó a preguntar: entonces, Siena 23, ¿no al café con vista panorámica? Psst. La intervención vergonzosa de la operadora había hecho que no fueran por completo las ganas de conversar. ¿Por qué Siena 23? Porque en Siena hice mi primer viaje con la escuela. La primera borrachera, el primer beso y esas idioteces. Y 23, adiviná, si no, ¿qué clase de policía sos? La edad que tenías cuando estaba por decir heredaste, pero le pareció poco simpático. Empezaste a manejar el taxi. Era fácil, dijo ella, levantando los hombros. Detuvo el taxi frente al edificio, en los años 70, con el portón vidriado. Tomó coraje e hizo la pregunta que le daba vueltas a la cabeza, desde que él le había pedido que lo acompañara a su casa. ¿Y vivís solo acá? Él asintió. Mi mujer no quiso venir. Tiene la familia en Siena. En su momento fue difícil, pero ahora ya me acostumbré. No lo dijo jactanciosamente, como queriendo decir que de esa manera podía hacer lo que quisiera. Lo dijo con amargura, como se habla de una época querida, pasada para siempre, en la que se piensa con nostalgia. Buen trabajo, Débora, entonces. Y gracias. Buen trabajo, comisario. Eduardo. Eduardo, repitió. Lindo nombre, de sureño, pero lindo. Escúchame, Eduardo. Si cuando miras las fotos del funeral se te ocurre algún sospechoso, ¿me lo vas a decir? Claro, respondió él, con excesiva prontitud. Demasiada para ser creíble. Se saludaron dándose la mano, lo vio entrar por la puerta vidriada y desaparecer. Un momento después, la voz fastidiosa de la radio volvió a la carga.